Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, y espero que la presidenta sea benevolente con el tiempo, ya que no haré uso de la réplica, ya que no he visto demasiada efectividad en ella a lo largo de la mañana. Señor presidente, me toca la hora de las 3 de la tarde, que es la hora de la misericordia. Yo no sé si eso va a tener mucho que ver en mi intervención, espero que no. Yo he venido aquí a hablar de Aragón y un poquito del Reino de España. Un poquito, solo un poquito. Ya lo decíamos, y empiezo por esto, por el principio. De forma premonitoria, en el debate final de la legislatura pasada dijimos que este era el último debate de la señora Rudy y que, lógicamente, era un gran día para Aragón. Acertamos. Y a partir de ese momento, ya en la campaña electoral, dijimos que nos comprometíamos a apoyar con nuestros escaños, muchos o pocos, un gobierno de izquierdas. Un gobierno de izquierdas para desplazar el gobierno ultraliberal que ha esquilmado el estado del bienestar, ya ha empobrecido a los ciudadanos y de esta forma cambiar gradualmente las políticas del austericidio. Un proyecto político que a mí me gustaría, como usted dijo ayer, hablar de política con mayúsculas, no la ensimismada política. Un proyecto político con la excusa de la crisis que se nos ha ido imponiendo, así como agua que cae, modelo social, económico y político que impulsa una sociedad cada vez más clasista y desigual. Eso es lo que estamos contribuyendo a cambiar. Donde Aragón, nuestro país, y le agradezco también su referencia ayer sobre esto, aparece cada vez más desdibujado y subordinado al centralismo de Madrid. No está el señor Bermúdez de Castro, pero yo quería recitar al señor Ignacio Urquizu. Le he pedido permiso hace un momento fuera. Lo ha citado mal. En su libro habla de la transversalidad segmentaria de la sociedad, no de las clases, porque hay izquierda y derecha. Yo reivindico la izquierda y la derecha. Y yo creo que Urquizu también, lo ha dicho claramente hace un momento. Decíamos en el 2014, como decía Fray Luis, que hay otra alternativa, el aragonesismo. Hablaré un poco del aragonesismo porque lo de cuatribarrar Madrid me parece que no es el camino desde nuestro punto de vista. Y desde la izquierda, una conclusión política que ya lo decía Esquilo en su obra. La lucha por lo bueno es la política. Y es lo que intentamos hacer en Aragón, por un Aragón más social, más plural, más justo, más solidario y, en definitiva, más ilusionante. Y, sobre todo, que restañe lo que el Partido Popular ha demolido en estos años de plomo. Un Aragón con más autogobierno, más autonomía financiera fundamental, más libre, sin ligaduras ni agresiones con el espeso centralismo madrileño. Para Chunta Aragonista, nuestro país, Aragón, es esencial. Nos interesa más Aragón que nuestros intereses partidistas o los intereses partidistas de otros partidos. Por lo tanto, por primera vez en la historia democrática, Aragón tiene un gobierno con partidos aragonesistas de verdad, con todo mi respeto al PAR, que va a cumplir lo que dice, y además yo creo y creemos que los gobiernos que no son monocolores son más efectivos políticamente. Para estos nobles objetivos firmamos un pacto de investidura. Yo creo que Aragón es una tierra de pactos, que gira alrededor de 50 puntos con el PSOE y no es otra cosa que un pacto de gobernabilidad y además una forma de estabilidad institucional desde la izquierda que sustituía a gobiernos de derechas. Este acuerdo político implicaba la entrada por primera vez en 30 años de historia en el Gobierno para asumir los correspondientes riesgos de Chunta Aragonesista, a través del compromiso, la responsabilidad de la gobernanza, ya que creemos que se ha acabado en este momento la especulación, el tactismo y la teoría, como hacen gala algunas fuerzas políticas. La asunción del Departamento de Vertebración nos implicaba recuperar de forma irrenunciable y implementar esas políticas los derechos sociales y los servicios públicos del Estado del Bienestar, que no me cansaré de repetir, educación, sanidad, etcétera. Y además defender los intereses de Aragón ante el Gobierno central en todos los ámbitos de la actividad política y económica y, sobre todo, como decía el portavoz del PAR, defender el Estatuto, que no lo aprobamos nosotros, pero lo defendemos porque creemos que el artículo 108, y en eso estamos de acuerdo, señor presidente, hay que llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Es verdad que no queremos cuatribarrar España, queremos que Aragón tenga cada vez más peso político, porque me va a permitir una licencia como historiadores que somos los dos. Cambó intentó catalanizar España y fíjese cómo acabó. Así que es peligroso porque acabó con la dictadura de Primo de Rivera. Así que vamos a dejarlo todo como está y defendamos los intereses de Aragón por encima de todo. Es verdad que el primer presupuesto fue aprobado por todas las fuerzas de izquierda y se ha intentado recuperar ese estado del bienestar y el rescate de esos derechos sociales con una inversión importante en políticas sociales. Tenemos que seguir esa senda y esa vía. Y querría hablar también de la estabilidad
con el acuerdo de las 4 fuerzas políticas progresistas, tal como se plasmó el día 13 de septiembre. Y tengo que reconocer que ahí se habló también de la gobernabilidad de otras instituciones y no fue posible el acuerdo. Por tanto, aprobar leyes necesarias para esa gobernabilidad. Ese es el acuerdo, ese es el pacto. Y hay que ceder para llegar a esos pactos. Fijar los conceptos y prioridades para esa elaboración de los presupuestos que usted ha dicho aquí en esta tribuna y que creemos que es fundamental. Y además, por supuesto, conseguir nuevos planteamientos sobre la financiación autonómica tan importante para los intereses de Aragón. Por tanto, se podría volver a los pactos que se producen en Aragón, en contraposición con la ruptura que se está produciendo en otras comunidades autónomas. Y querría decir, no se puede decir que tiene que haber un gobierno de izquierdas en Madrid, que supuestamente no se puede, digo supuestamente, y donde se puede, como es Aragón, no se apoye. Yo creo que esto es absolutamente contradictorio. Sobre el acuerdo de investidura, yo estoy de acuerdo con lo que dije ayer y vuelvo a repetirlo. Usted hizo un discurso realista. ¿Por qué? Porque hay cosas que se van cumpliendo y otras que faltan por cumplir y, por supuesto, claros oscuros. En ese pacto de investidura que tenemos ustedes y nosotros, con 50 puntos, se está intentando garantizar esos derechos sociales, se está elaborando una ley con la renta social, se ha elaborado un decreto aragonés de la vivienda para los desahucios, el reloj obligatorio y la creación de la bolsa pública. Se están desarrollando medidas para combatir la pobreza energética, las becas de comedor, muy importante durante todo el año y además con un IPREN más bajo para que accedan más familias. El derecho de todas las personas a acceder a los servicios públicos de salud, la paralización o moratoria de la aplicación de la LOMCE, la reivindicación del Canfrán como reivindicación puntera en los ámbitos de Madrid, el convenio con Renfe y la autonomía financiera con ese acuerdo bilateral para intentar también luchar contra la despoblación. Es decir, que se van cumpliendo y me quería referir a algo que se ha intentado ideologizar y politizar, que es la política lingüística. Es la primera vez que en un Gobierno de Aragón hay una Dirección General de Política Lingüística que desempeñamos desde el Gobierno y que creemos que es muy importante para proteger el aragonés y el catalán, sin entrar en polémicas como se ha entrado en muchas ocasiones y, por lo tanto, creemos que es muy importante. Así como seguiremos trabajando en un sistema tributario más justo. Por supuesto, en ese pacto de investidura hay cosas todavía pendientes para realizar. Y me gustaría también remarcar, aunque es una cosa que no es del ámbito de nuestro departamento, pero es importante porque creemos que Chunta Aragonista está en un Gobierno con la transversalidad que usted planteó ayer en el discurso de esos 4 vectores, creemos que es importante hacer mención y poner énfasis en la educación, en la sanidad y en los servicios sociales. Por mucho que han dicho aquí algunas fuerzas políticas que se ha llegado a los tribunales con la educación, yo creo que la educación se ha democratizado, y lo digo con toda claridad, se ha llegado a una participación mejor, se ha intentado llegar a acuerdos con los sindicatos, con las familias. El talante negociador es otro, absolutamente. Y, por supuesto, se ha buscado mejoras desde las ratios hasta la estabilidad de profesorado, sacando importante cantidad de plazas para que haya profesorado estable. El plan de infraestructuras que tanto se ha criticado, lógicamente no se hace un plan para luego no cumplirlo, sino todo lo contrario. Los tiempos escolares, el bilingüismo. La universidad nos parece un tema trascendental, como innovación, como desarrollo de Aragón, como modelo productivo nuevo. Sin esto no se puede hacer nada. Y parece que la legislatura pasada era el enemigo público número 1 del Gobierno de Aragón. Y, evidentemente, en este caso, lo que se ha hecho es asumir la deuda que ponía en jaque la viabilidad de la universidad. Incluso se ha mejorado la financiación de las infraestructuras en la universidad. Y en sanidad me parece muy relevante que en el primer mes se paralizó la privatización de las políticas neoliberales. Por lo tanto, creemos que en esa transversalidad coparticipamos, estamos de acuerdo. Hay muchas cosas por hacer, pero en este caso las que se están haciendo obedecen muchas de ellas a ese pacto de investidura y a las políticas de izquierda y aragonesista. Es verdad que me gustaría decir algunas cuestiones, porque en ese planteamiento transversal que usted hacía desde el departamento que desempeña mi compañero Soro. La incorporación al Gobierno ha implicado, lógicamente, que somos corresponsables de todas las políticas, como acabo de decir, y que no sería, lógicamente, sensato ni razonable que en un año se puede acabar y revertir la situación más crítica que ha habido en la historia económica del Estado en mucho tiempo. Y también quiero decir que en este pacto, esta entrada en el Gobierno, ha dicho usted, y estamos de acuerdo, que se debe distinguir correctamente en lo que se está de acuerdo y aquello en que no podemos estar de acuerdo y que se mantiene el desacuerdo. Comarcas, política hidráulica y esa, claro, efectivamente. Y eso no indica que no pueda haber un pacto de gobernabilidad y de gobierno porque no se coincida en todas las cuestiones, porque eso sería algo monolítico y sectario. Y queremos que el aragonesismo también influye con el autogobierno, porque querría remarcar que las políticas sociales son también de la dependencia, son tan aragonesistas como la reivindicación del Canfrán. A través
través del aragonesismo también se pueden recuperar políticas sociales y hacer políticas sociales. El derecho a la vivienda como la devolución de los bienes, tan aragonesista una cosa como la otra. La apuesta por la escuela y la universidad pública, tan aragonesista como las políticas antitrasvase. Por lo tanto, yo creo que este Gobierno es el primer Gobierno que está haciendo gestos importantes con el aragonesismo, ese aragonesismo que reconoce el Estatuto de Caspe, que pone en valor el Consejo de Aragón y que la reivindicación de Aragón no solo se hace mirando el pasado, aunque los derechos históricos son fundamentales y eso es un tema más largo, y no sobre el futuro. También se habla sobre el futuro. Por tanto, creemos que esto es importantísimo porque las cuestiones fundamentales están recogidas ahí. ¿Cómo hemos implementado esta transversalidad y estas políticas sociales desde el Departamento? Pues se ha puesto en marcha un sector estratégico fundamental con el Plan de Estrategia Turística 16-20, pactado con el sector y que define unas líneas básicas en uno de los elementos fundamentales de la economía aragonesa, la promoción, los nuevos productos turísticos. Incluso quiero citar una cosa que es novedosa, que en una fiesta como la del Pilar se ha colocado un punto de vista turístico central en un lugar céntrico de la ciudad para que todos los visitantes que vengan a Zaragoza puedan ver las potencialidades del turismo de Aragón. Y un proyecto sostenible. Alguien ha dicho aquí las viviendas, supongo que han dicho Formigal, se han referido bien, no Canfrán. Yo creo que es un proyecto sostenible alejado del pelotazo urbanístico para recuperar esa estación internacional de Canfrán, respetando su entorno urbanístico, patrimonial y sentimental. Desde la movilidad, es verdad que hemos hecho un esfuerzo y un sacrificio que yo creo que eso habrá que moverlo a lo largo de estos próximos años. Habrá que hacer un esfuerzo inversor mayor. Pero se dijo gasto social y las carreteras pueden esperar. Pero así todo se ha hecho una conservación ordinaria importante a través de unos contratos para que haya favorecimiento de las empresas aragonesas y que, por supuesto, lleva a cabo una inversión importante de 10 millones y de 30 a lo largo de 3 años. Por lo tanto, esta es una cuestión importante y la conservación ordinaria se continúa haciendo. El transporte de pasajeros que se ha criticado, hay cosas que son competencia del Gobierno de Aragón y otras que no lo son. Pero sí que es cierto que hay una caducidad de concesión de transporte a la que se refirió usted, señor presidente, y que es el momento adecuado, en diciembre del 17, de hacer un mapa concesional donde el transporte regular y los transportes de escolares y escolar esté integrado en ese plan integrado de transporte, superando las estructuras departamentales. El problema del tren, del ferroviario, señora Zapater, que ahora no está, tantas veces lo nombra, si hubiese vivido la época anterior. Bueno, el corredor mediterráneo hay compromisos. El señor consejero estuvo el otro día en Madrid hablando con los responsables del departamento para poder llevar a cabo políticas relacionadas con el Canfrán, el cuatripartito que usted ha hablado y, por supuesto, el tren convencional. Yo creo que habría que resaltar en el Departamento de Vertebración la materia vivienda. Yo creo que es un tema fundamental porque aquí se ha dado un cambio al concepto, al derecho de la vivienda, según el Estatuto y la Constitución, al definir la vivienda como una respuesta habitacional en relación a las necesidades de la unidad de convivencia, siendo no solo estas de índole económico, sino también de carácter social, de integración social. No solamente dar un habitáculo, sino que haya una integración social. Y es fundamental también destacar todas las situaciones de deseo que se han dado respuesta y han sido solucionadas. Es verdad que se debería cambiar la ley a nivel estatal, pero mientras tanto tenemos que seguir trabajando en esta línea. Y el Decreto Ley de Vivienda ha hecho lo posible por hacer respuesta ante todo esto. Y es verdad que aquí hay un problema fundamental y es el recurso, porque aquí los poderes públicos lo que hacen es la obligación de proveer una alternativa habitacional a las personas y que las entidades bancarias pudiesen a disposición. Ese problema es que se recurre el Decreto Ley por el Gobierno en funciones ante el Tribunal Constitucional y lo peor de todo es que es un Gobierno que no da soluciones y que, por otra parte, tampoco permite las soluciones. Y yo creo que el Gobierno de Aragón tiene que ser firme y seguir en esa línea de trabajo y seguir trabajando en ese registro de viviendas que evite las ejecuciones hipotecarias y que esas viviendas de los bancos puedan servir para esas familias que lo necesitan en el periodo que estamos viviendo. Y también quería hacer y remarcar las ayudas al alquiler que se han extendido a más población, no solamente intervenciones de emergencia, y por lo tanto también es un tema importante. Sobre la despoblación se ha trabajado en el Departamento del Plan Integral de Política Demográfica para resolver uno de los problemas más graves en Aragón a través de un proceso participativo. Y también se ha intentado influir para que las restituciones territoriales se puedan llevar a cabo en las zonas afectadas por los pantanos, aunque es verdad, como ocurre con otras cuestiones, señor presidente, Madrid lo sigue apelando a la Constitución todo lo que no les parece conveniente. Y también querría remarcar la política lingüística, la normalización lingüística de este Gobierno. Ha sido posible gracias a que Chunta está también implicado en esa Dirección General de Política Lingüística y no hemos colocado a nadie. No hemos colocado a nadie, aunque ahí dice algunas fuerzas políticas que nos hemos dedicado a colocar compañeros en puestos de trabajo para impartir la lengua.
Y se modificó el artículo 4 de la Ley 3/90 de 10 de marzo de Patrimonio Cultural Aragonés, recuperando así los nombres científicos y tradicionales de nuestras lenguas aragonés y catalán. Y también en política lingüística se ha incluido en el currículum de bachillerato la asignatura de Historia y Cultura de Aragón, que esto también es crear identidad y defender Aragón desde la enseñanza. Y, por supuesto, también se ha intentado llegar con el aragonés a más localidades y poder hacer, lógicamente, una impartición de esa enseñanza. Desde urbanismo estamos lejos de ese urbanismo especulativo, donde se llevó a una situación de burbuja inmobiliaria, y pretendemos que la política urbanista sea otra dentro de las posibilidades. Y para esto facilitamos algunas cuestiones, como por ejemplo que la disciplina urbanística sea cosa del Gobierno y no de algunos municipios. Gracias, señora presidenta. Lógicamente, quería también hablar del futuro de Aragón. Nos queda mucho por hacer, señor presidente. Nos queda mucho por hacer y espero y llamo a la corresponsabilidad de todos. Y yo creo que esta parte sí que creo que voy a hacer alguna mención al Reino de España. Después de un año de gobierno nos quedan muchos temas pendientes. Y es verdad, como usted dijo, que la ausencia del Gobierno de Madrid y el contexto de campaña eterna no arregla ni ayuda nada. No facilita las cosas. Y hay que seguir trabajando en la línea del cumplimiento de los pactos de investidura y los temas pendientes para que atendamos a las necesidades sociales, económicas de esta tierra, de este país. Y como coherencia de un gobierno de izquierdas. Pero es verdad, sin meterme en casa de nadie, a mí no me gusta ingerir en la casa de nadie. Cada uno tenemos lo nuestro. Pero los últimos acontecimientos sucedidos en Madrid pueden provocar una situación indeseable de la izquierda. En Madrid, en el Estado, y también las influencias en Aragón, porque lógicamente si hay una posible abstención, que ahora se ha denominado la abstención técnica, para facilitar un gobierno a la derecha encabezado por Rajoy, en consecuencia, cuando ocurra esto, si es que esto ocurre, Chunta no le quedará otro remedio que replantearse por coherencia ideológica y política sus pactos en Aragón en las diferentes instituciones, teniendo en cuenta siempre como responsabilidad que eso podría traer unas consecuencias que pudiésemos dejar la puerta expedita para una derecha en el futuro. Por tanto, los gobiernos de la derecha, tanto en España como en Aragón, no son lo que nosotros queremos, por supuesto. Redujeron la inversión, recortaron el gasto social y, a pesar de ello, seguía aumentando la deuda. Sin embargo, este Gobierno en su primer año ha conseguido aumentar en Aragón el gasto en política social, ha reducido la deuda, aunque al señor Gimeno le nieguen el pan y la sal, y nos queda incrementar las inversiones. Tema fundamental, incrementar las inversiones para una economía productiva en uno de los vectores que usted defendía ayer. Y es cierto que quedan muchos temas pendientes, sobre todo relacionados con las competencias inversoras de Madrid. Nos queda mucho por hacer. De 10 autovías comenzadas, ninguna es acabada en este momento después de 15 años. Por eso digo que no sé, que da lo mismo el Gobierno que hay en Madrid. El maltrato a Aragón suele ser constante. ¿Qué nos queda por hacer? El Canfrán, las reuniones cuatripartitas que usted ha anunciado aquí. Mejorar el convenio de ferrocarril convencional a través de la comisión bilateral. Cosa importantísima. Esfuerzo inversor en las carreteras para intentar que sea una situación no irrecuperable. Desde nuestro punto de vista, habría que hacer una política expansiva y de crecimiento que cree empleo para modernizar la economía productiva, aunque usted dice que desde la comunidad autónoma se puede hacer lo que se puede hacer. Mayor inversión para que crezca la economía, como digo, y, lógicamente, lo más curioso de todo es que en el 2015 el Partido Popular se produce un endeudamiento mayor, baja los impuestos, hay mayor inversión y es cuando la economía crece. Es decir, que cuando no se cumple el déficit es cuando la economía funciona. Eso decía Stiglitz. No he leído a Stiglitz. Eso decía. Cuando la economía funciona es cuando hay inflación, cuando hay expansión, cuando no se cumple el déficit. Esas políticas depresivas de auténticos majaderos alemanes antiinflacionistas. Y luego también creemos que hay que hacer una reforma fiscal en profundidad en el ámbito del Estado, pero en Aragón este primer año ya se ha empezado a desarrollar esas políticas que, lógicamente, algunos sectores de la derecha han criticado profundamente, el impuestazo. Nosotros creemos que hay que afinarlo y mejorarlo, pero es la única manera de mantener los servicios públicos. No queda otra forma posible. Y, por cierto, y por supuesto, es ineludible la financiación autonómica. Ahí tenemos que ponernos de acuerdo todas las fuerzas, no solamente la izquierda, todas las fuerzas, porque creemos que en Aragón es fundamental y, sobre todo, que esto pivote alrededor del acuerdo bilateral económico y financiero para la creación de una hacienda foral de forma solidaria. Y ahora, señor Lambán, quería plantearle el tema de las entidades locales. Señor Briz, por favor, vaya terminando. Termino. Gracias, presidenta. Las entidades locales, nosotros somos municipalistas, por supuesto,
Queremos que desaparezcan las diputaciones, pero queremos que mejoren las comarcas, como pactamos en los pactos de investidura, a través de una evaluación de las comarcas. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en esto, porque yo creo que es importante. Las comarcas son un ente que presta servicios y creo que debemos intentar llegar a acuerdos. Y también le digo que se debería cerrar el mapa comarcal en la comarca de Zaragoza. Hay que hacer algo por solucionar ese problema a través del área metropolitana y la ley de capitalidad que ya se está desarrollando. Y querría terminar diciendo que nos faltan otras cosas como la violencia machista a través de la comisión que se está desarrollando en las Cortes, una ley reguladora de la justicia de Aragón que está aquí presente y, por supuesto, esa interinidad eterna habría que darle una solución, aprobar la Ley de Aragonesa de Memoria Histórica, laicidad y la actualización de los derechos históricos, fundamentalmente como la devolución del patrimonio. Y me gustaría, y con esto sí que termino, es que tengamos cuidado de lo que hacemos con responsabilidad, porque si la irresponsabilidad de la izquierda en Aragón llega a determinados extremos, podemos llegar a abrir la puerta de par en par para que la derecha gobierne en 2019. Y, por último, no me querría despedir en esta intervención del debate, señor Lambán, como usted y a mí nos gusta esto de las citas, no de Sancho Panza, sino voy a ir un poco más allá. Decía Ininerati, en un libro que me parece fundamental, que es La política en tiempos de indignación, dice: hay un triángulo formado por unos políticos sobrepasados por las circunstancias, unos medios que dan a sus lectores carnaza para el entretenimiento, espero que no se enfaden los medios, y unos ciudadanos convertidos en espectadores pasivos, mezcla fatal para la democracia. Y decía más, esto sí que es importante, atención señorías, el paisaje político se ha polarizado en torno al pelotón de los cínicos tecnócratas, que cada uno se coloque en el sitio que quiera, y el de los ilusos populistas. Los primeros se sirven de la complejidad de las decisiones políticas para minusvalorar las obligaciones de legitimación, mientras que los segundos suelen desconocer que la política es una actividad que se lleva a cabo en medio de una gran cantidad de condicionantes. Unos parecen recomendar que limitemos al máximo nuestras expectativas y otros que los despleguemos sin ninguna limitación. Señor presidente, siga con su trabajo, que nos queda mucha tarea por hacer. Muchas gracias. Gracias, señor Briz. Señor presidente, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor Briz, lo primero que quiero decir es que, habiendo tenido experiencias de compartir responsabilidades de Gobierno con Chunta y con el PAN en la Diputación Provincial, lo cierto es que ese ámbito es de otra naturaleza. El del Gobierno autonómico tiene connotaciones y alcances distintos y para mí compartir tareas de Gobierno con el señor Soro ha sido, desde el punto de vista personal, interesante, estimulante, muy gratificante y tengo que reconocer además que al menos yo personalmente he aprendido mucho. Y desde luego tengo la convicción absoluta de que la coalición ha sido provechosa desde cualquier punto de vista para la buena marcha de los intereses públicos de Aragón. Yo cuando digo aragonesizar no trato de remedar ni jugar en España a lo que jugaba Cambó. Para mí aragonesizar es una manera como cualquier otra de expresar la legítima ambición de Aragón a tener más peso, más influencia en España, a ser más relevante y, desde luego, a trascender lo que significan 1.200.000 ciudadanos, añadiéndole componentes cualitativos a esa representación. Y, desde luego, es un componente cualitativo de primera magnitud el que representa la tradición aragonesista que en este momento encarnan ustedes, a la que pueden buscársele raíces muy profundas y muy alejadas en el tiempo, pero que seguramente tuvo su primera manifestación moderna en Gaspar Torrente, en los aragoneses que desde Barcelona, en los años previos a la Segunda República, empezaron a pensar en una manifestación política de Aragón que se produjera en términos aragonesistas y que fueron la base fundamental del Estatuto de Caspe, del que hace pocas semanas celebrábamos el 80º aniversario en un acto entrañable en Caspe. Yo creo que para la pretensión de jugar en el tablero de la política española con suficiencia y con elementos cualitativos que amplifiquen la escasa capacidad que nos concede la demografía, la participación de ustedes en el proyecto es absolutamente fundamental y la práctica diaria de la gestión así lo está demostrando. Decía antes el señor Aliaga que el Estatuto de Autonomía de Aragón recoge en su articulado
todos y cada uno de los elementos componentes del estado del bienestar, incluso el de la renta social básica. Es decir, que casi nada de lo que se hace desde este Gobierno está excluido del articulado del Estatuto de Autonomía de Aragón. Ya sé que ustedes no lo votaron, incluso lo llamaban cariñosamente el estatutico, pero sobre el estatutico tenemos que orientar nuestros esfuerzos y creo que su cumplimiento cabal es una exigencia a la que no podemos renunciar. Hemos conocido gobiernos de coalición en los que cada departamento o cada consejero dirigía compartimentos absolutamente estancos, hasta el punto de que algunas veces daba la impresión de que no había un gobierno sino dos. En este caso es también de agradecer, señor Soro, que los comportamientos estancos no hayan existido, sino que los objetivos del Gobierno hayan sido compartidos de manera absolutamente leal y además convencida por usted y por todos y cada uno de los consejeros. Y también es relevante que, teniendo diferencias sobre cuestiones que no son adjetivas en la política aragonesa, como es la política territorial o como es la política hidráulica, hayamos sido capaces de mantenerlas en el ámbito de la discrepancia sin que esa aparente contradicción generara más problemas de los que otros hayan querido generar. Como nosotros teníamos la sana pretensión de que no existiera ninguna clase de problema, al final no ha existido ninguna clase de problema y se ha demostrado que en estos nuevos tiempos de la política aragonesa y española la formación de gobiernos es perfectamente posible y los acuerdos políticos son perfectamente posibles, incluso desde la discrepancia, si se sabe mantener en el ámbito civilizado de la discrepancia esa diferencia que hace que haya fuerzas políticas distintas y que no todos seamos lo mismo. Yo respeto absolutamente, señor Briz, la posición de Chunta Aragonesista respecto al replanteamiento que ustedes puedan hacer de su pacto con nosotros, a tenor de lo que pueda ocurrir al final en Madrid con la investidura o no investidura del señor Rajoy. Les vuelvo a insistir otra vez en que tengo la absoluta seguridad de que a medio plazo en este país no hay otro gobierno posible que un gobierno conservador, pero no porque a mí me satisfaga, sino porque la dirección del electorado va en esa dirección. No obstante, tengan la absoluta seguridad de que complicidades del Partido Socialista en el sentido real y estricto de la palabra, el Partido Popular en la gobernanza de España no va a tener ninguna, aunque despídanse ustedes de la posibilidad de alternativas reales a un gobierno conservador en los próximos años. Y sobre todo pongan en valor, pase lo que pase, lo que significa la existencia de mayorías de izquierdas en las instituciones y particularmente en esta Cámara en la que estamos celebrando este debate sobre el estado de la comunidad. Lo que no es posible en España, porque la izquierda no suma, no lo arruinemos en Aragón, donde la izquierda sí que suma. Tenemos una oportunidad importante para cambiar las políticas, para recuperar derechos y servicios públicos, para encaminar Aragón en la buena dirección, yendo más allá de la simple gestión de los asuntos cotidianos del Gobierno, proponiéndonos ambiciones legítimas como país, proponiéndonos ambiciones legítimas para jugar con fuerza y con determinación en el tablero político español, pero en cualquier caso, estas son reflexiones que tendremos que acometer en las próximas semanas. Termino esta intervención reiterando mi agradecimiento y manifestándome absolutamente satisfecho de que en su día hiciéramos este pacto de Gobierno que no ha supuesto una suma de un consejero sobre 8, sino que ha supuesto una aportación cualitativa de mucho valor, que yo valoro mucho y que se traducirá en calidad respecto a la política que a partir de ahora y de manera irrenunciable hagan todos los gobiernos de Aragón que nos sucedan. La sociología electoral e ideológica de la España del Norte no es la de la España del Sur. Aquí no ha habido nunca bipartidismo,
en alguna ocasión semi-imperfecto, pero bipartidismo no lo ha habido nunca y, por tanto, el enriquecimiento que debe trasladarse a la política procedente de esa sociología electoral tan particular, están ustedes llamados a representarlo, a practicarlo y a ejercerlo desde el primer nivel. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra.